presentación lo que vamos a hacer es la experiencia de choque bidimensional. ¿Cuál es la idea? Es realizar el choque entre dos esferas, si bien va a ser en el plano tridimensional, el plano que vamos a analizar va a ser un plano de forma horizontal respecto a la mesa, ¿no? Paralelo a la mesa, en donde vamos a ver el comportamiento de dos esferas que impactan. Estas esferas al impactar van a generarse entre sí, una va a estar con una determinada velocidad, cantidad de movimiento inicial, va a impactar una segunda esfera que va a estar quieta y entre ambas se va a generar un choque elástico, ya que es una esfera de metal deformable y por lo tanto van a describir unas diferentes trayectorias en función de las posiciones iniciales y finales de las esferas. ¿Está? Inicialmente vamos a utilizar el lanzaproyectiles. Este lanzaproyectiles ya lo deben recordar de algunas experiencias pasadas. Vamos a tener internamente un resorte que lo vamos a comprimir junto con una esfera de metal que va a ser nuestro proyectil o nuestra pelotita número 1. Lo vamos a comprimir hasta determinada posición para que almacene una determinada energía elástica el resorte y luego a través de un gatillo vamos a soltar el resorte y la esfera se va a acelerar en el trayecto de la boca del cañón. ¿Está? Ya a esta altura ya vieron lo que es energía elástica, ¿no? ¿Lo vieron? ¿Sí? Entonces saben que al comprimir un resorte, ese resorte genera una fuerza, ¿no?, de restitución sobre el resorte en función de la deformación del resorte, ¿no? Esa fuerza va a ser la que va a acelerar la pelotita en la trayectoria dentro de la boca del cañón. ¿Está? Hasta que el resorte llega a su posición de elongamiento natural y la pelotita va a adquirir una determinada velocidad inicial en la boca del cañón. ¿Está? El lanzaproyectiles lo vamos a ubicar de forma horizontal. ¿Está? Vamos a utilizar el mismo elemento que utilizamos en la experiencia del péndulo para medir el ángulo de declinación, solo que en esta vez vamos a tener el transportador y la plomada marcando el cero del transportador, que nos va a indicar que el lanzaproyectiles está de forma horizontal. ¿Está? Una vez que inicialmente lo que vamos a hacer es comprimir el resorte, vamos a realizar 3 tiros para tomar 3 mediciones de la esfera dentro del cañón sin colocar nada en el extremo de la boca del cañón. ¿Está? Vamos a realizar 3 tiros sobre una hoja blanca que ustedes ven sobre la mesa. Vamos a poner un papel carbónico y vamos a marcar los puntos en donde la pelotita impacte sobre la hoja blanca. ¿Está? Vamos a hacer 3 mediciones de distancia. Vamos a proyectar la boca del cañón a la mesa y respecto a la mesa vamos a trazar después nuestros ejes X y Y sobre la hoja. ¿Está? En función de la esfera que caiga sobre la mesa. Luego vamos a colocar una segunda esfera que va a ser nuestro segundo cuerpo y ahora sí vamos a realizar el choque bidimensional y vamos a tener un soporte en la boca del cañón que va a estar desfasado respecto al eje de trayectoria de la primera esfera para que cuando ambas impacten describan 2 trayectorias de tiro oblicuo. ¿Está? Inicialmente la velocidad de la pelotita cuando sale del cañón es la velocidad, el módulo de la velocidad concuerda con la trayectoria en el eje X, ¿no? Vamos a tener que en el eje X vamos a tener únicamente la fuerza, no vamos a tener rozamiento, nada, vamos a tener que la velocidad en el eje X se va a mantener constante. ¿Está? Y a medida que las pelotitas empiezan a describir diferentes trayectorias, va a ir actuando la fuerza del peso que las va a acelerar hacia impactar sobre la mesa. ¿Está? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿No? Cuando impacten lo mismo, vamos a poner 2 hojas de papel carbónico y vamos a marcar los puntos donde cada pelotita impactó. ¿Está? Vamos a hacer también 3 tiros y vamos a medir
las distancias desde el centro de la boca del cañón hasta cada impacto y el ángulo que va a generarse entre el vector posición de esa pelotita respecto al eje X. ¿Está? Que vamos a trazar posteriormente de hacer la experiencia. ¿Está? ¿Hasta acá hay alguna consulta? ¿No? Nosotros vamos a plantear el balance de cantidad de movimiento para las dos situaciones. ¿Está? Inicialmente, nuestro estado inicial va a ser la pelotita saliendo con la boca del cañón, por la boca del cañón, y nuestro estado final es cuando impactan las dos pelotitas unos centímetros después de la boca del cañón. ¿Está? ¿Hasta ahí todo se entiende? ¿Sí? Bueno, no sé si me queda algo más. Fíjense que nosotros acá no vamos a tener ningún sensor de barreras infrarrojas para medir velocidades, no vamos a tener ningún elemento digital para medir velocidades. Lo único que vamos a medir van a ser con una regla y con un transportador los alcances con la regla y los ángulos relativos al eje X de las dos posiciones finales de las pelotitas después del choque. ¿Está? Fíjense, lean los enunciados de los prácticos que le dice, que le pregunta qué datos, qué medimos y cómo lo hacemos, ¿no? Porque a veces las descripciones están medianamente bien descrito el equipamiento y no completan qué se mide o cómo se mide. ¿Está? Después son preguntas que se suelen preguntar tanto en el final como en los que quieran rendir el test de promoción o el optativo para los que no estén en promoción. Son preguntas que se pueden llegar a hacer, ¿no? ¿Qué se mide? ¿Cómo lo hicimos? ¿Está? ¿Hasta ahí hay alguna otra duda? ¿No? Bueno, hacemos los tiros y después los describimos. Así ya nos quedan los puntos marcados. Corrobora que no se corrió. Ahora vamos a hacer 3 tiros y marcar los alcances de cada tiro. Rápido. Necesitar la ayuda del que esté de ese lado para no perder el celular. ¿Listo? Si la velocidad 2 creo que era más que la velocidad 1 inicial. ¿No salió? ¿Ahí envió por dónde cayó? No. Tiene lógica que la velocidad 1 inicial. Bueno, lo vamos a anular a este porque necesitamos los 2 puntos. Un delta de energía si le llega a dar, Cayó justo en el mismo. sería algo seguido.
se midió mal la altura o algo. Bueno, ahora vamos a cambiar la relación de masa. Viene 2. Ahora va a pesar 301,4. Lo que yo lo tenía vos. Vamos dos pesitas. 100 gramos. Vamos a hacer lo mismo. metros sobre segundo, que eso te da la velocidad inicial de 1, la velocidad final de 1, ¿sí? Es 0,109. Bueno, ahora vamos a pasar al proyector, a la presentación. Así vemos la experiencia que acabamos de hacer, la vamos a entender. Fíjense nosotros acá. Tenemos la esfera inicial, que es la esfera que está dentro de la boca del cañón, que sale con una determinada velocidad inicial, V sub 0, tiene una determinada masa M1. Vamos a tener una segunda pelota, una segunda esfera en la boca del cañón de masa M2, originalmente con velocidad inicial 0. ¿Está? Después, ¿qué va a pasar? Cada pelotita va a describir una trayectoria determinada, desfasada respecto al eje inicial, que tenemos el eje X, que sería el eje que va a seguir la primera pelotita cuando hicimos los tiros sin impactar, ¿no? Ese eje va a ser el eje X, se va a desfasar respecto a ese eje en un determinado ángulo, ¿está? Y ambas pelotitas van a quedar o van a adquirir una determinada velocidad vectorial diferente a la que tenía la pelotita inicial, la masa 1, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Eso van a tener que hacer las cuentas que vienen. Fíjense que acá estamos realizando el gráfico y describimos que la velocidad en X va a ser de la pelotita 1 va a estar sobre el eje X y descomponemos la velocidad de la pelotita 1 en el eje Y. Hacemos lo mismo para la pelotita número 2. ¿Está? Entonces, en ausencia de fuerzas externas, ¿por qué lo decimos? En ausencia de fuerzas externas porque en el eje XY, que va a ser un plano paralelo a la mesa, no va a haber actuando ninguna fuerza externa. ¿Está? En el eje Y, en el eje Z, va a estar actuando el peso de la pelotita. ¿Está? Entonces, como hay ausencia de fuerzas externas, hay ausencia de fuerzas externas, la cantidad de movimiento en el plano XY se va a mantener constante. ¿Está? Por lo tanto, la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. ¿Está? Inicialmente vamos a determinar la cantidad de movimiento con la pelotita sin realizar el impacto. ¿Está? Va a ser la masa por la velocidad en el versor Y. Finalmente va a ser la suma
de las dos cantidades de movimiento de las pelotitas después del choque. ¿Está? Por eso descompusimos anteriormente la velocidad en el eje X y en el eje Y. ¿Está? ¿Todo lo ven? Fíjense que acá en la ecuación yo tengo todo signo positivo, pero después tengo que analizar en qué dirección me quedan los versores de cada fuerza. ¿Está? Por ejemplo, para la masa 1, con la velocidad en I, el versor en I es positivo para arriba, yo tengo que marcar en mi eje de referencia el I positivo para arriba. En cambio, para mi masa 2, si yo planteo mi eje de referencia para arriba, este tiene que ser mi eje de referencia para abajo, negativo. ¿Está? Entonces, este término de la masa 2 por la velocidad 2 en I estaría en el versor menos J. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, bueno, analicemos la cantidad de movimiento en los diferentes versores. Vamos a analizar el movimiento, la cantidad de movimiento en el versor X y en el versor Y. Igualamos únicamente los términos que tenemos acá. A ver si la pluma. Vamos a igualar. Vamos a igualar la cantidad de movimiento inicial y la cantidad de movimiento final. Vamos a analizar la cantidad de movimiento inicial en I y la cantidad de movimiento final en el versor I. ¿Está? Después vemos qué hacemos con la cantidad de movimiento final en el versor J. ¿Está? Inicialmente igualamos las dos cantidades de movimiento porque anteriormente analizamos que la cantidad de movimiento se mantiene constante. Ambas esferas tienen la misma masa, por lo tanto podemos simplificar la masa en nuestra ecuación de cantidad de movimiento, y sabiendo que la velocidad de una partícula es proporcional a la distancia dividido el tiempo que tarda en recorrer esa trayectoria, podemos reemplazar la velocidad en unidades de distancia. ¿Está? Que se acuerdan que dijimos que no tenemos ningún sensor con el que vamos a medir velocidad, entonces lo vamos a referenciar en función de la distancia. Acá fíjense que tenemos el tiempo como incógnita. Nosotros cuando realizamos un tiro oblicuo, ¿no? Sabemos que el tiempo de vuelo está para una partícula que está cayendo de la misma altura sin tener ninguna velocidad en el versor J o en el versor Z para este caso, ¿no? El eje Z va a ser la misma, tanto para la pelotita sin chocar como la pelotita que choca, las dos pelotitas que chocan. ¿Están? ¿Hasta ahí se dan cuenta de eso? Eso es una pregunta que se les puede llegar a preguntar en el final, por ejemplo. ¿Por qué el tiempo de vuelo es igual para la pelotita sin chocar que para la pelotita, a las dos pelotitas cuando chocan? ¿Por qué era eso? ¿Cómo? ¿Por qué era eso? Porque nosotros estamos en un cuerpo en caída libre, que cuando su velocidad inicial a una determinada altura, porque siempre estamos lanzando la pelotita o realizando el choque sobre el mismo plano de referencia a la misma altura, el Z lo mantenemos constante, la fuerza que actúa es la del peso que lo acelera. Y por lo tanto, en un cuerpo que no tiene velocidad en el eje Z inicialmente, la velocidad y la cantidad de movimiento solamente es inicialmente en el eje, en el plano XY, está, no en el Z, no va a tener inicialmente ninguna aceleración, ninguna velocidad en el eje Z, ¿no? ¿Lo ven? ¿O lo estoy mareando? ¿Sí? Entonces sería un cuerpo que está en caída libre. Si la altura se mantiene constante y no existe velocidad inicial en el eje Z,
cualquier objeto que caiga va a caer a la misma velocidad y va a tardar el mismo tiempo en llegar al piso, ¿no? ¿Eso lo han analizado? ¿Lo vieron en teoría? ¿Sí? En esta experiencia, como tenemos configurado el equipo que sale de forma horizontal, no existe velocidades en el eje Y inicial. Entonces, la pelotita va a caer siempre en el mismo tiempo. ¿Está? El mismo tiempo de vuelo va a ser de la pelotita para la que sale del cañón de forma horizontal sin chocar, y después las dos pelotitas cuando chocan. ¿Está? Entonces simplificamos los tiempos y nos queda que la distancia de cero, que va a ser el alcance máximo de nuestra pelotita sin chocar, va a ser igual a la descomposición de los alcances de la pelotita 1 y la pelotita 2 por los cosinos del ángulo. ¿Está? Por lo tanto nos va a quedar x0 es igual a x1 más x2. Estamos llamando cada término de la descomposición del alcance en el eje x como x1, x2 y x0. ¿Está? Fíjense acá. La relación debería ser una de Acá lo que estamos teniendo es, visto desde arriba, este es el punto de impacto de ambas pelotitas. La primera pelotita va a describir una trayectoria x0. La segunda pelotita va a describir una trayectoria de 1 y la primera pelotita después del impacto va a describir una trayectoria de 1 y la segunda pelotita después del impacto va a describir una trayectoria de 2. ¿Está? La descomposición sobre el eje X de esta distancia y esta distancia en el plano XY nos va a dar X1 y X2. Y es concordante con lo que analizamos en esta ecuación. ¿Está? Nosotros lo que vamos a hacer es que para que se conserve la cantidad de movimiento en el eje X, la distancia máxima de alcance de la pelotita sin chocar tiene que ser igual a la suma de las descomposiciones de las distancias de cada pelotita sumadas vectorialmente en el eje X. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se dan cuenta? Bueno, la última experiencia es relativamente sencilla, que tiene lo mismo. Y ahora vamos a analizar la cantidad de movimiento en el eje Y. ¿Está? Lo mismo, las velocidades las descomponemos anteriormente en el versor J, ¿no? Bueno, ahí me quedó velocidad 1 en X y velocidad 2 en X. Esas son velocidades, tendrían que haber sido la descomposición en Y. El objetivo definitivo de la experiencia es que tenemos que, inicialmente no tenemos cantidad de movimiento está, de la pelotita en el eje X, ¿no? Cuando nosotros tiramos la pelotita, inicialmente la pelotita no va hacia el eje positivo de la Y o hacia el eje positivo de la X. ¿Está? La trayectoria de la pelotita es coincidente con el eje X. ¿Está? Por lo tanto, la cantidad de movimiento inicial únicamente es en el versor Y y en el versor J es 0. Entonces igualamos la cantidad de movimiento inicial 0 a la diferencia entre la cantidad de movimiento de la pelotita que va hacia arriba, que sería, la nombramos M1, y la cantidad de movimiento de la pelotita que va hacia abajo, M2. ¿Está? Lo que se llega a que la cantidad de movimiento, si inicialmente es 0, tendría que ser 0 al final. ¿Está? O sea, la suma de todas las cantidades de movimiento debería ser 0. Una está positiva y la otra negativa, por lo tanto, tendrían que ser la velocidad por el seno del ángulo. En ambos términos, si las masas son iguales, deberían ser idénticas. ¿Está? El producto de esas dos variables. De nuevo, haciendo la salvedad de que la distancia sobre el tiempo es la velocidad, llegamos a que la cantidad de movimiento en Y van a ser la descomposición de las distancias, digamos, tanto en el eje Y como en el eje Y positivo como en el eje Y negativo tienen que ser iguales, para la pelotita 1 como para la pelotita 2. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se entiende?
Y bueno, después, como dijimos que es un choque elástico, la cantidad de energía, ¿qué pasa con el choque elástico? ¿Eh? La energía se conserva, ¿no? En un choque plástico. Digo un choque elástico, perdón. Un choque elástico. En un choque elástico la cantidad de energía se conserva. Entonces tenemos que la cantidad de energía es el término 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado, tanto inicial como final, podemos determinar sus energías. ¿Está? Sabiendo que las masas son iguales y 1 medio se repite en toda la expresión, se cancelan y llegamos a que la velocidad inicial al cuadrado es igual a la suma de las velocidades cuadradas, ¿no? Lo mismo haciendo la misma salvedad que hicimos recién de la distancia sobre tiempo. En la velocidad llegamos a que d0 al cuadrado es igual a d1 al cuadrado más d2 al cuadrado. ¿Qué significa esto? Estamos analizando eso a qué le hace acordar. La distancia, si sumamos vectorialmente las distancias de las dos pelotitas después del choque, tendríamos que llegar al punto de impacto de la pelotita sin el choque. ¿Está? Por lo tanto, nosotros vamos a estar trabajando esa presión, se parece a ¿qué se acuerda? A Pitágoras, ¿no? Pitágoras aplica para los triángulos rectángulos. ¿Está? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Verificar la cantidad de energía, la conservación de la cantidad de energía, verificando que las distancias al cuadrado verifican la presión del triángulo rectángulo. O sea que, fíjense que nosotros salimos de una ecuación en donde teníamos masa y velocidad y no la medimos y llegamos a una expresión de d0 al cuadrado es igual a d1 al cuadrado más d2 al cuadrado, ¿está? De Pitágoras, que representa lo mismo que el balance de energía de nuestras dos pelotitas después del choque. ¿Está? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna consulta? ¿No? Bueno, pasamos a realizar las mediciones. Lo que vamos a hacer ahora es sacar la hoja muy bien pegada. Y vamos a trazar los ejes y realizar las mediciones de los ángulos. Vamos a hacer acá. Después vemos cómo sacamos. Fíjense, yo proyecté la boca del cañón en el papel y uniendo el promedio de las tres pelotitas que dieron sobre el eje, terminamos determinando cuál es el eje X de nuestro sistema. ¿Está? Lo mismo que recién teníamos dibujado acá atrás. Fíjense que vamos a llegar a obtener lo mismo que tenemos dibujado en el pizarrón. Vamos a pasar. centro? No, el 1. ¿Está en el centro? Es el 1. 2.
Chicos, recuerden que en la guía no puede faltar ninguno de los esquemas que vieron ahí, ¿sí? Porque son esenciales para poder desarrollar todas las ecuaciones. Lo menciono porque siempre hay algún grupo que le faltan los esquemas y eso es condición para mandar a corregir. Eso es importante. También otro comentario que nos dimos cuenta en las correcciones es que hay laboratorios dando vueltas que tienen errores y copian esos errores. ¿Está? El tema que también se da la casualidad que hay veces que dos grupos tienen el mismo laboratorio que se copian con el mismo error. ¿Está? Entonces fíjense qué es lo que copian, chicos. ¿Me digo de aquel lado o no? Sí. Cero. Sí, 150. Primera medición de D1, 650 milímetros. Segunda medición es 654 milímetros. ¿Cuánto la segunda? 654 milímetros. La tercera coincide con la primera, 650 milímetros. La primera, 571 milímetros. La segunda, 569 milímetros. Y la tercera, 573 milímetros. La primera medición de D2 va a ser 322 milímetros. Segunda medición son 317 milímetros. Y la tercera medición, 313 milímetros. ¿Está? Ahora vamos a pasar a medir los ángulos. Theta 1, el primer ángulo son 26,0 grados. El segundo es 25,5 grados. Y el tercero es 25,0 grados. ¿Ah? Para el Theta 2 va a ser igual el Theta 1 y el Theta 2, del Theta 2. La medición 1 y 2 del ángulo del Theta 2 van a ser iguales, que van a ser 64 grados.
64,0 grados. Y la última medición del tita va a ser 65 grados. 65,0 grados. ¿Está? Fíjense y después hagan la cuenta. Como estábamos trabajando y vimos que llegamos a lo que sería un triángulo rectángulo, ¿está? Lo que equivale que uno de sus lados es 90 grados, por lo tanto la suma de tita 1 más tita 2 tiene que verificar que da 90 grados, ¿está? O muy próximo a 90 grados. Profe, una pregunta, porque no sé si entendí mal. Los primeros tiros son de X0, los primeros dos. Los primeros 3 tiros que medimos Sí. son de D0, De 0. ¿está? Después lo convertimos a X0. Ok. X0 ya es cuando deformamos o trasladamos o descomponemos, mejor dicho, nuestro vector posición de las pelotitas después del choque en el eje X y en el eje Y. Es que no terminaba de entender mientras copiaba porque no sé si se confundió o yo me confundí, pero había un punto donde me perdí contra los tiros, por eso. Los primeros dos son. Los primeros 3 tiros que hicimos sin chocar las pelotitas son el alcance máximo de la pelotita sin chocar, que Ok. son de 0. Las puestas de 1 y de 2. Después está de 1 y de 2 que son también 3 tiros. Sí. ¿Está? O sea, vos tendrías que tener 3 distancias de 0, 3 distancias de 1 y 3 distancias de 2. Ok, me falta una distancia de 0. Y los triángulos son de los 3 tiros cada uno. Y 3 ángulos para la primera pelotita y 3 ángulos para la segunda pelotita después del choque. Creo que Yo dos ya de las. no tenía la espera de la Primero igual al era tercero. sin la plomada. La distancia 1 de D0 es igual a la distancia de la tercera distancia del D0. ¿Está? La primera medición se repitió para el tercer valor. ¿Está?